Los últimos datos reflejan un aumento de homicidios desde el inicio de la crisis. En 2018 murieron en el país 23.047 personas en episodios violentos. La muerte este sábado de 4 militares, entre ellos un general, y otros miembros de los cuerpos policiales venezolanos en una emboscada perpetrada por un grupo armado en el norte del país ha elevado, todavía más, la tensión por la que atraviesa Venezuela en los últimos días. El incidente ha coincidido con la escasa respuesta a la llamada del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, a los ciudadanos contrarios al régimen establecido para que se congregaran a las puertas de los destacamentos militares con el objetivo de pedir a los militares. Al mismo tiempo, Maduro aprovechó la iniciativa de Guaidó para visitar algunos cuarteles de la capital, y exigir lealtad y reforzar su imagen entre la tropa. Nuevamente, que desobedecieran al actual presidente del país, Nicolás Maduro. El grupo más numeroso de antichavistas se dirigió hacia el puesto de control militar de la residencia presidencial La Casona, que hace años no ocupa ningún mandatario, donde fueron bloqueados por un piquete de policías que cortaron el paso equipados con material antidisturbios. Allí, los manifestantes, la mayoría de ellos de avanzada edad, intentaron dialogar y entregar el documento de la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que garantiza a policías y militares el perdón jurídico si se rebelan contra Maduro. Tras una breve espera, se unieron al grupo de la Policía Nacional Bolivariana, Producto Nacional Bruto, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, Policía Militarizada, también con equipos antidisturbios y algunos con máscaras antiguas. El comandante del grupo de la GNB recibió el documento, y posteriormente lo quemó mientras afirmaba que los militares no iban a traicionar su deber. En otro punto del oeste de Caracas, en las cercanías del Comando General de la GNB, una cincuentena de manifestantes acudió a la convocatoria de Guaidó, y gritó consignas contra el gobierno de Maduro antes de que un representante del grupo leyera. En el mismo, el jefe del Parlamento alertaba a los militares de que la situación de Venezuela es insostenible, y les instaba a tomar parte de su reclamo por el poder. A unos metros de distancia, el mensaje petición del dirigente opositor. El momento es ahora, dijo Guaidó en su mensaje, que calificó como venezolanista y patriótico. Quien sí pudo llevar su mensaje a la tropa fue Maduro, que al mismo tiempo visitó un centro de adiestramiento en el estado de Cojedes, noroeste, y estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el comandante de la GNB, Jesús Suárez Chourio. No somos un país débil ni desvalido, somos un país con una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que debe estar cada vez más unida, más cohesionada y más leal que nunca, dijo Maduro en su mensaje a una tropa que escuchaba acuclillada y repitiendo el lema leales siempre, traidores nunca. Aseguró que esa unión es necesaria pues hay un imperio norteamericano que pretende gobernar toda la América, y ha levantado la bandera de la doctrina Monroe. Por eso, pidió a las autoridades de la base que los cadetes estudien esa doctrina, sintetizada en la frase de América para los americanos, y aseguró que las alternativas son Monroe o Bolívar, o el imperio yanqui o la Venezuela chavista. Maduro también pidió a los cadetes que estuviesen atentos a los vendepatrias, los traidores y los quintacolumnas y que tengan una lealtad activa. Asimismo, consideró que un puñado de traidores, como califica a los cerca de 40 uniformados que apoyaron el pasado martes a Guaidó en un efímero levantamiento militar, no pueden terminar con la cohesión de la Fuerza Armada que, hoy, lo sigue reconociendo como su legítimo comandante en jefe. Mientras tanto, la violencia criminal sigue aumentando en Venezuela, un país que padece una epidemia al respecto, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, OVV, que en 2018 calculó en 23.047 las personas muertas en hechos violentos, la mayoría de ellos cometidos con armas de fuego. Opositores pidieron en cuarteles César apoyo a Maduro,
En alerta frente a Estados Unidos, opositores venezolanos difundieron este sábado frente a cuarteles una proclama en la que su líder, Juan Guaidó, pide a los militares cesar su apoyo al presidente Nicolás Maduro, quien llamó a alistarse para un eventual ataque de Estados Unidos. Tras una fallida insurrección militar el pasado martes, pequeños grupos de manifestantes se acercaron a 4 instalaciones en Caracas custodiadas por uniformados para entregar o leer el pregón, constató la AFP. Movilizaciones similares se registraron en otras regiones, según el equipo de Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países y quien no participó en las concentraciones. En Barquisimeto, noroeste, la Guardia Nacional dispersó con gases el avance de una marcha. Les pedimos a los militares que nos ayuden en el cese de la usurpación, que se unan al pueblo, dijo a AFP Dina Alonso, desempleada 53 años, luego de que mujeres intentaran sin éxito que les recibieran el documento en el comando de la Guardia en Caracas. Con megáfono, un grupo de personas lo leyó frente a la comandancia de la Armada, pero en la sede de la Guardia Presidencial ni siquiera fue posible, pues varias cuadras antes un militar lo recibió para quemarlo. Bajo ningún concepto ni pretexto la Fuerza Armada ni organismo de seguridad serán chantajeados, comprados ni traicionarán la patria, dijo el oficial ante un manifestante impotente. En su proclama, Guaidó pide a los militares respaldar un gobierno de transición encabezado por el que convoque a elecciones. Disturbios registrados el martes durante la rebelión, y el miércoles en protestas contra Maduro dejaron 4 civiles muertos y cientos de heridos y detenidos, según Amnistía Internacional. Es ahora, en respuesta, Maduro se reunió con el alto mando, y unos 5.300 soldados en Cojedes, noroeste, donde pidió prepararse para una intervención armada de Estados Unidos, que no descarta esa posibilidad y este sábado llamó a los venezolanos a derrocarlo. Deben estar listos y prestos para defender la patria con las armas en la mano si algún día el imperio norteamericano osara tocar esta tierra, dijo Maduro. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, señaló a los venezolanos en un video que el momento de la transición es ahora, y que su país se mantiene firmemente con ellos en su lucha. Washington intenta estrangular financieramente a Maduro para que abandone la presidencia del país con la mayor reserva petrolera, hundido en la peor crisis de su historia moderna. El gobernante exigió además estar en máxima alerta frente a los traidores, luego de que el martes un reducido grupo de militares, liderado por Guaidó y su copartidario Leopoldo López, se sublevó en la base aérea de La Carlota, en Caracas. Guaidó no logró que la rebelión provocara una ruptura en la Fuerza Armada, pese a que según la Casa Blanca había un pacto entre la oposición y el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, para romper con Maduro, quien supuestamente huiría a Cuba. Maduro lo negó. La cúpula reiteró su lealtad al líder chavista, tras lo cual 25 uniformados pidieron asilo en las embajadas de Brasil y Panamá, y López, quien había sido liberado de su prisión domiciliaria por los insurrectos, se refugió en la residencia del embajador de España. Seguimos avanzando en la Operación Libertad, escribió López este sábado en Twitter al dar cuenta de una conversación telefónica con el presidente chileno, Sebastián Piñera. Al cierre de esta jornada tan centrada en los cuarteles, Maduro informó en Twitter que un incidente con un helicóptero dejó 7 militares muertos. El opositor asegura mantener diálogos con oficiales venezolanos para el cese de la usurpación. Lamento profundamente este incidente y expreso mis sentidas condolencias a sus familiares y amigos, escribió en Twitter el mandatario, en alusión a la tripulación que había salido de Caracas a Cojedes. Cuba, puente de solución. La crisis venezolana fue abordada el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, cuyo apoyo a Maduro genera tensión con Washington.
Trump ratificó su apoyo a Guaidó, mientras Putin declaró que los intentos de un cambio de gobierno por la fuerza socavan las perspectivas de una solución pacífica. No es de extrañar que una vez agotada la estrategia de sanciones, con el país destruido, los aliados externos se vean tentados a negociar de manera directa con el sector militar, si éste decide tomar el poder, estima el analista Luis Vicente León. Este sábado, Cuba, aliado de Maduro, defendió la necesidad de un diálogo sin amenaza ni intervención extranjera, luego de que el Grupo de Lima, bloque de países que también presiona la salida del mandatario, acordara tender puentes para que la isla propicie una solución negociada. Resquebrajamiento. La situación en Venezuela también fue analizada el viernes con el secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, quien dijo que Estados Unidos maneja opciones militares adaptadas a las circunstancias en el terreno. Una opción es que Maduro intensifique la represión, que ya es bastante severa, afirma Michael Sifter, analista de diálogo interamericano. Pero advierte que la situación se puede salir de las manos si algunos oficiales se niegan a ejecutar esas órdenes, lo que provocaría un mayor resquebrajamiento. Una detención de Guaidó no parece inminente, ante la advertencia estadounidense de que este sería el último error de la dictadura.